Urumaco, tierra donde se orientan las aguas. Este es el significado de la palabra Urumaco en lengua arahuaca, idioma de los caquetíos, primeros pobladores de esta tierra. Urumaco parece contradecir el entorno en el que está situado, un espacio semiárido en el cual las lluvias apenas caen y el calor puede alcanzar hasta los 50 grados centígrados. La capital de este municipio con el mismo nombre es un pueblo de raigambre colonial, situado a aproximadamente 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, Venezuela. El viento recorre quebradas trazadas por fuertes y eventuales torrentes que llegan al río de Urumaco. Esta corriente transitoriamente reverdece el paisaje y alivia la vida de todos los seres vivientes que habitan el vasto territorio en el que se esconden lecturas de un pasado que se remonta a varios millones de años atrás. La historia fósil que se esconde en el suelo de Urumaco ha movido a decenas de investigadores de varios países a caminar sus espacios. Ellos van en pos de un conocimiento que nos permita ver lo que existió, pervive y puede seguir viviendo en este territorio. El equipo de prensa y televisión de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda hace el recorrido con el jefe del proyecto paleontológico, Dr. Orángel Aguilera, y al personal que le acompaña en sus estudios en el Centro de Investigaciones en Ciencias Básicas, conocido por sus siglas CICBA. En el trayecto, Aguilera va mostrando las claves para descifrar la puerta del tiempo que se abre en este espacio. Estamos en Urumaco, en la formación Urumaco propiamente dicha, de edad Mioceno tardío. En realidad estamos en las tierras bajas del Portal del Norte de Sudamérica. Tierras bajas por donde fluía un gran río llanero proveniente de la región amazónica de Brasil que desembocaba hacia el área del Caribe. En esta confluencia de continente y de río desembocando hacia el Caribe, comienza a depositarse diferentes faunas de acuerdo al ambiente que allí encontrábamos. Una puerta que nos remite a unos 8 o 10 millones de años atrás. Desde mucho antes que la cordillera de la costa surgiera y la cordillera de los Andes se conformara en la columna vertebral del continente sudamericano, la vida estaba presente en la región de Urumaco. Fue una época cuando aún el Paleorinoco bañaba con sus aguas estas tierras y una rica fauna habitaba en ella. Caminamos con el equipo paleontológico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, que espera reunirse prontamente con el equipo excavador dirigido por el científico Jan Bokentin de la Universidad de Acre, en Brasil, y el geólogo Rodolfo Sánchez, director de la Dirección de Paleontología de la Alcaldía del municipio Urumaco. El equipo desarrolla en ese momento una labor de extracción de un fósil de caimán, una de las tantas variedades de esta especie que habitaron esta región en ese pasado remoto.
Como este fósil, cientos de estos especímenes y de otras se ocultan bajo el suelo de Urumaco. Restos de tortugas, roedores, anacondas, manatíes informan cómo ha evolucionado el continente suramericano desde mucho antes de la aparición del hombre. El descubrimiento de fósiles está muy relacionado con la existencia de yacimientos de petróleo y gas. No es entonces casual que esta región posea este tipo de recursos. Urumaco ha sido asiento desde 1940 de un proceso de extracción de estos productos que son base de la industria nacional. Estos restos fósiles se transforman en el subsuelo, descomponiéndose hasta formar el petróleo y el gas. Sin embargo, no todos los restos se transforman. Gracias a las condiciones del ambiente, en Urumaco, gran parte de esta fauna fósil se ha mantenido, ocupando un espacio en cada etapa de la evolución de este continente. Estas etapas se pueden apreciar en cada pliegue que ha quedado marcada en la superficie y que representa una acción que la naturaleza ha ejercido sobre este espacio en el tiempo. Estamos en el miembro medio de la formación, ¿okay? Y tenemos una sección de esa formación, una secuencia estratigráfica de esa formación, en donde podemos ver los diferentes tipos de sedimentos y por esos sedimentos nosotros podemos inferir cuáles fueron los ambientes en que esos sedimentos se depositaron. Voy a mencionar solo el sedimento o el estrato en donde están apareciendo los fósiles. ¿Okay? La formación Urumaco, las columnas estratigráficas tienen un espesor de 2000 metros. ¿Okay? En toda la secuencia han aparecido, pero una de las capas más portadoras de fósiles de esta formación han sido estas lutitas marrones laminares jarosíticas. Cuando digo jarosíticas me estoy refiriendo al color amarillo, que es un sedimento o un mineral que se deposita en ambientes reductores, ambientes cerrados. ¿Okay? Por eso es el color de las lutitas negras, tanto por la poca oxigenación que había en el ambiente como por la presencia de plantas de una cobertura vegetal, se puede decir bastante exuberante, por la presencia de nervaduras y tallos de plantas que hemos encontrado en estas lutitas laminares. Los estudios de la fauna fósil de Urumaco se iniciaron en 1972, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard excavó el área y trasladó a Estados Unidos toda una muestra de estos especímenes fósiles. En 1979, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda inició estudios en esta área. Jean Boquentin, para entonces investigador de esta naciente universidad, inició entonces la búsqueda de fósiles para redescubrir desde Urumaco las raíces del continente. Llegué en el año 79 en Coro y rápidamente paseando del lado de Urumaco, percibí que era necesario de continuar las investigaciones ya realizadas por los americanos 10 años antes. Y andando en ese desierto de Urumaco, encontré poco a poco huesos de animales fantásticos, huesos de tortuga, de especies diferentes, huesos de mamíferos de tamaño gigante y caimanes y diferentes. Esto significa que
en la zona de Urumaco, hoy totalmente silenciosa y que no tiene ni una flora, fauna, en aquel momento de como 10 millones de años antes, era un río de alta energía, una fauna, una flora de árboles a lo largo de río bastante fuerte. Y todo eso permitía la vida de animales de ese tamaño que encontramos hoy, los restos que para nosotros son gigantes. La importancia que reviste encontrar fósiles en Urumaco y otros similares en otras partes del continente americano como Brasil, Colombia y Argentina, así como de los sucesos que llevaron a su desaparición, pueden ayudarnos a desarrollar acciones para evitar los cambios que ahora generamos los seres humanos en el planeta. El proceso de análisis de los fósiles que se encuentran en Urumaco u otra región del país se lleva a cabo para dar a conocer los resultados a la humanidad. La excavación es apenas el primer paso de esta ardua labor. Una vez descubierto y excavado el área donde se encuentra el fósil, se analiza su ambiente, el tipo de suelo, y es aquí donde el geólogo determina la antigüedad del espacio y la ubicación. Así, una secuencia estratigráfica. Los estratos, como las hojas de este libro, de esta libreta, se fueron depositando, ¿okay? Como las hojas de un libro. ¿Okay? Esto tiene un espesor, ¿verdad? En toda esa secuencia, en todas esas hojas de la Tierra, nosotros las podemos medir. ¿Y las medimos? ¿Cómo las medimos? Por los ríos, por las quebradas, por los cortes, por los perfiles. Podemos medir espesores exactos del estrato. Y luego eso llevarlo a una cuadrícula y hacer una columna estratigráfica de la formación. Los fósiles se extraen de su ambiente utilizando implementos idóneos que garanticen la integridad del espécimen y también una mayor limpieza del mismo. El siguiente paso es cubrir el fósil con una camisa de yeso para garantizar su integridad y preservar los elementos que permitirán a los investigadores analizar con profundidad en laboratorio la valiosa pieza. En el laboratorio se recopila toda la información que determina datos como edad, hábitat en el que se desarrolló y las posibles causas de su muerte. La pieza es limpiada y analizada para precisar a qué especie pertenece. Inmediatamente viene ahora la limpieza del material. Se va limpiando con detalles cada una parte de limpieza mecánica del cráneo del fósil. Luego tomamos las medidas. Se hace la identificación de las suturas para identificar la estructura ósea como tal. Con las medidas y la identificación trabajamos lo que llamamos morfometría, que sumamos medidas y comparamos con otras especies o con otros ejemplares de la misma especie. Y finalmente todo el trabajo de diagramación, de dibujo, diseño del cráneo con su reconstrucción de las partes, incluso de las partes perdidas, de tal manera de tener una idea cómo era el cráneo. El trabajo del investigador no concluye con este paso. Los paleontólogos deben confrontar sus trabajos con otros ya realizados a través de publicaciones que asientan o rechazan las tesis que estos plantean. En ciencia lo importante es la publicación
de los trabajos. Vamos a llevar ahora un tiempo, mientras nosotros nos dedicamos al estudio, como les decía, comparativo de especímenes del mismo taxa, de la misma especie. Igualmente el estudio comparativo con otras especies de caimanes, cocodrilos similares. Una vez que toda esta descripción se ha preparado, se ha montado, esto es sometido a una revista internacional. La revista internacional lo lleva a un arbitraje conformado por 4 o 5 árbitros anónimos que tienen bajo su responsabilidad de realmente detectar si en base a las evidencias que nosotros estamos presentando con las descripciones, con las ilustraciones, fotos, etcétera, efectivamente se trata de una nueva especie de cocodrilo en las proporciones, dimensiones y características que nosotros estamos presentando. Por último, están las publicaciones dirigidas a que toda la comunidad se entere de este conocimiento. Esta información llega a través de libros, revistas o de grandes o pequeñas exposiciones donde se explica, basado en el conocimiento ya determinado por los investigadores, la importancia de estos descubrimientos para el pasado y también para el tiempo futuro. De allí pues la importancia de esta gran diversidad de fauna, de constituir equipos multidisciplinarios e interinstitucionales. Estamos hablando de especialistas en peces, de tortugas, en caimanes y cocodrilos, en otro tipo de mamíferos. Es la única forma en que realmente hemos logrado en la Universidad Francisco de Miranda de hacer una verdadera ciencia de puertas abiertas, en que investigadores venezolanos y extranjeros, entre ellos algunos latinoamericanos, participen definitivamente en este gran proyecto, en que realmente no es otra cosa sino reabrir las puertas de lo que fuera el urumaco descubierto inicialmente por Royo y Gómez, el urumaco trabajado y descubierto por el doctor Boquentén, por numerosos geólogos, paleontólogos, estudiantes que pasaron por estas tierras. La información cada vez se está recopilando, la información se está integrando, ya no manejamos la paleontología como ejemplares o especies individualmente, sino que lo acoplamos como una gran asociación faunística. Queremos hablar realmente de la paleoecología del área, el ecosistema como fue en el pasado, compararlo con el ecosistema que existe actualmente e igualmente prevenir el deterioro de nuestras cuencas hidrográficas para evitar este tipo de extinción que de manera natural ocurrió en esta zona de Urumaco entre 8 y 6 millones de años, a lo que está pasando hoy día con la actividad antrópica, la actividad del hombre, de la tala, de la quema, etc. Aún para los científicos resulta difícil entender cómo en millones de años se produjeron cambios tan profundos en nuestro espacio geográfico. Muchas de las especies que vivieron en Urumaco se encuentran presentes en el actual río Orinoco, cuyo cauce se extiende al sur de Venezuela. Pero un nuevo peligro se cierne sobre ellas, los seres humanos, quienes amenazan con destruir las especies descendientes del padre de los ríos de América, el Paleorinoco Amazonas. También peligra la fauna que suplantó a estas especies en el actual bosque xerófito de Urumaco, la iguana, la serpiente cascabel, el oso hormiguero, entre otras. Evitar estas segundas muertes anunciadas es parte del trabajo de rescate de fósiles en Urumaco. Ello es necesario para que todos aprendamos a conocer y apreciar la importancia de esta investigación, por nuestra propia supervivencia como especie y por el valor de este patrimonio natural de la humanidad. Los estudios paleontológicos en Urumaco han revelado la existencia de especies que desaparecieron como consecuencia del cambio del cauce del río Orinoco a su vertiente actual. Un total de 13 especies nuevas para la ciencia se han descrito desde 1970. De estas especies, 7 han sido publicadas por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Este hecho
coloca a la institución como un centro de referencia internacional en esta materia y en eje de los estudios paleontológicos en Venezuela. La comunidad científica internacional espera nuevos descubrimientos.